Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de la segunda de Pedro, el capítulo 3. Hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. Escribí ambas cartas para despertar su conciencia y para que consideren todo esto con honestidad. Quiero que tengan presente las palabras que los santos profetas dijeron en el pasado. Recuerden la orden que nos dio nuestro Señor y Salvador por medio de sus apóstoles. Es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlarán de ustedes. Dirán, Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Pero quieren ignorar que hace mucho tiempo, con la palabra de Dios se creó el cielo y la tierra fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua. Después el mundo fue inundado y destruido con agua. Esa misma palabra de Dios es la que sostiene la tierra y los cielos que ahora existen, hasta que llegue el momento de su destrucción con el fuego en el día del juicio. Ese día también serán destruidos todos los que no tienen temor de Dios. No ignoren esto, amados hermanos. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar, para que así todos puedan alcanzar la salvación. El día en que el Señor regrese, lo hará de sorpresa, como un ladrón. El cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Todo será destruido. Por lo tanto, piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. En ese momento el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será consumido por el calor. Estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos prometió, donde se practica la justicia. Estimados hermanos, ya que están esperando que eso suceda, asegúrense de que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios. Consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Esto es lo mismo que les ha escrito nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio.
Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender. Los ignorantes, los débiles en la fe, cambian el significado de la enseñanza de Pablo y de las otras escrituras, causando así su propia destrucción. Estimados hermanos, ustedes ya saben esto, así que tengan cuidado y no permitan que esos perversos los lleven por el mal camino ni que su fe sea debilitada. Conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y así recibirá cada vez más de su generoso amor. Alaben a Cristo ahora y siempre, que así sea. Bien, mis hermanos, acabamos de escuchar la lectura de la palabra de Dios. De la lectura que hemos escuchado tú y yo el día de hoy, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios a ti y a mí para nuestra vida, hermanos? ¿Qué nos quiere decir ahora? ¿De qué nos habla? Hoy Dios nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de la destrucción de todo lo malo que hay en este mundo, tanto de los seres vivos como de cualquier cosa que haya mala en este mundo, que es lo que nosotros llamamos la limpieza que va a hacer nuestro Padre Dios Yahvé por medio del Señor Jesucristo, para así establecer los nuevos cielos y la nueva tierra en la cual van a habitar y vivir todas aquellas personas que alcancen y logren llegar a la vida eterna, que es lo que Dios nos ha prometido. Cuando se manifieste ya realmente la vida eterna y las personas que logren llegar a esa vida eterna van a llegar a vivir en cielos nuevos y en tierras nuevas, donde ya no va a haber ni habrá jamás lo que hoy tanto nos atormenta a mí y a ti, hermanos. Tú dirás, ¿qué es lo que nos atormenta a mí y a ti? Lo que nos atormenta a mí y a ti día a día es el mal que existe en este mundo, y que por medio de ese mal nosotros cometemos demasiados errores o cometemos muchos pecados, que esos pecados son los que nos llevan a la muerte y a la destrucción. ¿Qué más nos aqueja en este mundo? Las enfermedades, las angustias, los sufrimientos, todo eso que nos acoge en este mundo. Cuando ya se ha manifestado la vida eterna y aquellas personas que sean dignas de vivir esa vida eterna, van a vivir en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva que ya va a estar limpia, purificada de todo mal que había en ella, y donde van a poder habitar todas aquellas personas, y esas personas van a poder disfrutar realmente ya de amor, de paz y de felicidad. Van a poder disfrutar de una armonía de la cual ahorita en la actualidad, en el mundo en el que tú y yo vivimos, no la hay, hermanos. En este mundo que nos encontramos tú y yo no hay ni armonía, no hay paz y mucho menos hay amor, hermanos. Pero en la tierra nueva y en los cielos nuevos que Dios va a dar a las personas que alcancen esa vida eterna, en esa tierra nueva y en los cielos nuevos va a haber paz, va a haber amor y va a haber armonía, en la cual se va a poder vivir como Dios quiere que vivamos, llenos de amor de Él, llenos de paz y de armonía. Y ya no vamos a sufrir, ya no vamos a padecer enfermedades, ya no vamos a padecer nada de lo que ahorita en este mundo estamos padeciendo, mis hermanos. Y hoy Dios nos habla de eso. ¿Para qué nos habla Dios de ese tema? Porque Dios quiere que tú y yo realmente estemos bien preparados para que tú y yo podamos alcanzar a llegar a esa vida eterna que Dios ha prometido y que ya lo ha manifestado
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es la manifestación de esa vida eterna que Dios va a dar a todas aquellas personas que logren alcanzarla. ¿Por qué te digo que en nuestro Señor Jesucristo ha avanzado? Porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo ya murió, pero Él ya resucitó y fue levantado de entre los muertos para vivir esa vida eterna. Entonces en Él se ha manifestado esa vida eterna que Dios ha prometido para toda la humanidad y para todos aquellos que la logren alcanzar, mis hermanos. Por eso la palabra de Dios hoy nos dice claramente. Fíjate bien cómo empieza diciendo la palabra de Dios. Dice, es importante, es muy importante. Hoy bien las palabras de Dios el día de hoy. Es muy importante que tú y yo entendamos lo que va a suceder en los últimos días. Es muy importante que lo entendamos, hermano. Porque ahí es donde Dios nos empieza a preparar para que tú y yo estemos bien preparados y estemos listos para poder alcanzar esa promesa. Entonces dice la palabra de Dios, es importante que ustedes entiendan lo que sucederá en los últimos días, dice. ¿Y qué es lo que va a suceder en los últimos días? Y vas a entender y comprender que estamos en esos últimos días ya. Mucha gente no cree que estamos en los últimos días, pero no. La palabra de Dios dice que ya estamos en los últimos días, porque ve lo que sucederá en los últimos días, dice. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos. En el mundo en el que nos encontramos, en la actualidad en la que estamos, ¿cuánta gente, cuántas personas de las que hay en este mundo no viven su vida para saciar sus malos deseos y se burlan de la gente? ¿Cuántas personas hay así, hermanos, que viven su vida para saciarse ellos de sus malos deseos, para saciarse ellos de lo que ellos realmente quieren? ¿Pero qué quieren? Lo que hay en este mundo. Y acuérdate bien, lo que hay en este mundo, hermanos, lo que hay en este mundo es la destrucción y la perdición tuya y mía. Es cosa increíble, tú te preguntas, pero ¿cómo va a ser posible que lo que hay en este mundo sea la destrucción de mi propia persona? Pues sí, hermanos. En este mundo hay la destrucción tuya y mía y de todos los seres humanos. Así como dice la palabra de Dios, habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos. Y hay mucha gente que vive solo para sus malos deseos. Y se burlan de las demás personas. Viven para satisfacer sus deseos de ellos. ¿Cuáles deseos son? El del poder, el de la carne, el de aplastar a las personas. Esos son deseos de las cuales muchas personas viven para eso y luchan por eso y se burlan de las demás personas. Fíjate tú y analiza y ve cómo la palabra de Dios nos va diciendo y nos dice que ya estamos en los últimos momentos. Por eso es que dice que tenemos que estar muy importante que entendamos, porque está pasando. Y sigue diciendo, y dirán, Jesús prometió que regresaría, pero ¿dónde está? Hay gente en la actualidad que sí nos dice así, ahí está. No, que Jesús iba otra vez a venir por ustedes y que no sé qué tanto y que iba a cambiar todo esto. Tantos años que han pasado, ya han pasado más de 2000 años y todo sigue igual o poquito peor. Y te empiezan a desanimar. Pero aquí entra tu fe realmente que tienes en Dios y en el Señor Jesucristo. Si tu fe es débil, te van a tumbar y te van a mandar para abajo. Porque te van a empezar a meter la cosquillita o la curiosidad de veras será cierto, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿verdad?
Pues ya hace tanto que vino el Señor Jesucristo y no ha vuelto a venir y esto cada vez se pone peor. A mí se me hace que ni siquiera va a venir, ni siquiera va a pasar nada de lo que dijo. Puede pasar, hermanos, dependiendo tu fe como esté. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Dónde está? Y luego dice, nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual. Y así dice la gente. Mi abuelita ya se murió, mi abuelita ya se murió, todo ya se murió y esto sigue igual. Y no ha pasado nada de lo que supuestamente ustedes dicen que va a pasar, de que va a venir el Señor Jesucristo y que va a cambiar todo. Pero sí va a venir. Y te voy a decir por qué, hermanos. Algo que yo te comparto de corazón, fíjate bien. Yo reconozco mis errores, reconozco que soy imperfecto. Y te puedo decir yo algo que es muy importante. ¿Podré dudar yo de la palabra de cualquier ser humano que habite en este mundo? Podré dudar de lo que me diga. Pero de lo que nunca dudaré, y a pesar de mi imperfección que tengo, y te lo digo con el corazón en la mano, de lo que nunca dudaré es de la palabra de Dios. De esa nunca lo daré ni nunca la pondré a duda. Nunca jamás. Como puedo poner a duda la palabra de alguien que me diga o me comente algo. Puedo decir, eso no es cierto, no, ¿cómo va a ser posible? Está echando mentiras o algo. De la palabra de una persona sí la puedo poner en duda. Pero de la palabra de Dios que me dice mi Padre Dios no la puedo poner en duda. Porque la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios se cumple. Y yo sé que se cumple. Por eso es que no puedo poner a duda. Y si la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo vendrá y renovará y levantará a los muertos y todo eso, así va a pasar, hermanos. Tal vez no nos tocará verlo a nosotros, tal vez no. Pero de que esto se va a acabar y Dios va a limpiar y a purificar la tierra y todo eso, va a pasar, hermanos. Entonces es importante que nosotros nos preparemos y estemos listos. Preparados espiritualmente y listos para recibir a nuestro Señor Jesucristo y poder alcanzar lo que Dios ha prometido, que es la vida eterna. Por eso Dios nos lo menciona. Por eso Dios nos lo dice. Tal vez no podrás ver tú el fin del mundo. Tal vez nos podremos tú y yo morir y esto va a seguir porque no ha llegado el tiempo. No porque no se vaya a cumplir, que quede bien claro. No porque no se vaya a cumplir, porque no ha llegado el tiempo. Porque los tiempos de Dios son perfectos y Dios sabe cuándo y en qué momento. Tú y yo no lo sabemos. Pero tenemos que tener la plena fe y confianza de que lo que nuestro Padre Dios nos dice por medio de su palabra, así se va a cumplir. Pero hay que prepararnos. Porque tú y yo sí nos vamos a morir tarde o temprano. Y si este mundo sigue, tú y yo nos vamos a morir. Nos vamos a ir a descansar. Entonces tenemos que estar preparados. Prepararnos espiritualmente. Limpiarnos, purificarnos. Para que así cuando venga nuestro Señor Jesucristo podamos alcanzar esa vida eterna y podamos estar en esa tierra nueva y en esos cielos nuevos, junto a quien, a nuestro Padre Dios Yahvé, donde dice la palabra es que va a haber que amor, paz, armonía y felicidad. Y donde ya no vamos a padecer lo que estamos padeciendo en este mundo, hermanos. Por eso es importante. Y por eso Dios nos lo dice, y te lo voy a seguir diciendo. Fíjate cómo dice la palabra de Dios, dice: nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Pero quieren ignorar que hace mucho tiempo, con la palabra de Dios, se creó el cielo y la tierra. Fue creada a partir del agua y se mantiene. Con la palabra de Dios desde hace mucho tiempo, desde la creación. Dios creó el cielo y la tierra fue creada a partir del agua y se mantiene. ¿Por qué? Porque recordemos que antes la tierra estaba cubierta de agua. Al principio la tierra estaba cubierta de agua, hermanos. Cuando Dios empieza a separar los mares y empieza a dividir la tierra, entonces empieza a formar la tierra con las divisiones que ahorita conocemos y donde tú y yo podemos habitar. Y sigue diciendo la palabra de Dios: después el mundo fue inundado y destruido en agua. Ahí Dios nos manifiesta y nos dice a mí y a ti lo que pasó en el pasado y que sí lo cumplió.
y que está sucediendo como esta en la actualidad. En el pasado, cuando Dios mandó el diluvio, en aquel entonces, en los tiempos de Noé, Dios dio la oportunidad a toda la gente que se salvaran, que reconocieran sus errores y que creyeran en lo que Dios les estaba diciendo, que iba a mandar un diluvio sobre toda la tierra. Y en aquel entonces la gente no creyó, como ahorita en la actualidad hay mucha gente que no cree que esto se va a acabar. En aquel entonces tampoco no creyó, pero Dios cumplió su palabra en su determinado momento. Fíjate bien, en su determinado momento, así es como va a pasar en la actualidad. En el determinado momento que Dios lo tiene previsto, ahí es donde va a pasar. Tal vez a ti y a mí no nos toque verlo, pero debemos de tener la plena fe y confianza que las palabras de Dios se van a cumplir. Entonces en aquel entonces los únicos que creyeron fueron Noé y su familia, y fueron los que se salvaron, todos los demás no. En la actualidad pasa lo mismo. Dios quiere que toda la humanidad se salve, y se les está predicando, se les está anunciando, se les está diciendo que deben cambiar su vida, que debemos cambiar su vida, que Dios quiere que nos salvemos, que reconozcamos nuestros errores, que nos transformemos a como Dios quiere, a que nos amemos, nos respetemos. Dios nos lo dice y nos manda a evangelizar y a que sirvamos a la gente, porque esto se va a acabar. Y Dios quiere que tú te salves, Dios quiere que yo me salve, Dios quiere que toda la humanidad se salve. Pero desgraciadamente hay muchos que no quieren creer y que no creen, y que piensan que es pura mentira. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, que hay muchos que dicen, no es cierto, es una mentira, mi abuelito se murió y diciendo desde aquel entonces que el mundo ya se iba a acabar y que todo iba a terminar, y velo, hace más de 50 años que se murió y eso sigue igual. Ya se murió mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi papá, mi mamá, y eso sigue igual, entonces no es cierto. Vuelvo a decirte lo mismo, hermano, que no nos pases a nosotros. Hay que tener la plena fe y la plena confianza que la palabra de Dios se va a cumplir. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Después el mundo fue inundado y destruido con agua. Esa misma palabra de Dios es la que sostiene la tierra y los cielos que ahora existen, hasta que llegue el momento de la destrucción. Fíjate bien, hasta que llegue el momento, es en el tiempo en el que estamos ahorita. Hasta que llegue el momento de la destrucción con el fuego en el día del juicio. Con el fuego. Y así está prescrito, hermanos. Con el fuego, ¿qué quiere decir? Con el fuego que nunca se apaga. Que es donde van a ir aventados Satanás y todos sus achincles y todas aquellas personas que no alcancen la vida eterna, junto con todo lo malo que hay en este mundo. Por eso es la manera como Dios va a purificar la tierra y todo lo que habita en ella, que es malo, echándolos al fuego que nunca se apaga. Por eso dice la palabra de Dios, en el momento que llegue el momento de su destrucción, con el fuego en el día del juicio, con el fuego. El fuego es el que nunca se apaga. Lo que mucha gente conoce como el infierno, o otros los conocen como el fuego que nunca se apaga, o el infierno. Pero es el fuego que nunca se apaga. Esa es la destrucción que va a hacer el día que llegue nuestro Padre Dios a limpiar la tierra y a sacar y a destruir todo lo malo que hay en ella, para que así quede la tierra nueva y los cielos nuevos y se pueda habitar la gente que realmente va a vivir la vida eterna. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Ese día también serán destruidos todos los que no tienen temor de Dios. Serán también destruidos. Todos aquellos que no tienen temor de Dios, que no creyeron en lo que Dios nos decía, que juzgaron la palabra de Dios y lo que Dios nos decía, como pasó en los tiempos de Noé. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Aquí va. No ignoren esto, amados hermanos.
Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea que no ha transcurrido tanto tiempo desde que vino el Señor Jesucristo hasta la actualidad. Si nos ponemos a ver cómo Dios ve las cosas, 1000 años es un día para Dios. Hay unas partes de la Biblia que dicen que pasarán 70 días. Y si un día son 1000 años para Dios, imagínate. Vuelvo a decirte, eso no quiere decir que no se vaya a cumplir, porque la palabra de Dios se cumple en el momento que Dios lo tiene determinado. Pero eso es para que nos demos una idea, que no ha pasado tanto tiempo como la gente piensa que ha pasado muchísimo tiempo. Ha pasado mucho tiempo ante los ojos del ser humano, porque el ser humano ya no vive demasiado tiempo, como lo vivían los primeros seres humanos que Dios hizo, como Noé, que casi vivió 1000 años. Ahorita en la actualidad el ser humano ya no vive tanto. Por eso se nos hace que han transcurrido muchísimos años, pero en realidad no ha transcurrido mucho. 2 días. Si lo vemos como la palabra de Dios dice que un día son como 1000 años para Él. Que 1000 años es como un día para Él. O sea, 1000 años que nosotros vivimos, que vive este mundo, es un día para Él. Entonces, si la venida del Señor Jesucristo hasta ahorita van 2000 y tantos años, entonces van 2 días y un cachito. O sea, no va mucho. Pero eso no quiere decir que no se vaya a cumplir. Dice, no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió. No es que el Señor, no es que mi Padre Dios Yahvé tarde en cumplir lo que Él ha prometido de la destrucción de todo lo malo que hay en este mundo. Fíjate, viene de la destrucción de todo lo malo, no lo bueno. Lo bueno va a seguir viviendo. Lo malo ya no va a vivir, va a ser destruido y eliminado. Así es como nuestro Padre Dios va a purificar la tierra, la va a limpiar, la va a dejar limpia y purificada para que se pueda habitar y vivir las personas que vayan a vivir en aquel entonces, ahora sí, la vida eterna. Donde ya no va a haber maldad, donde ya no va a haber llanto, donde ya no va a haber sufrimiento, donde ya no va a haber nada de lo que ahorita tú y yo padecemos. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente y eso la gente no lo ve. La gente no ve que Dios es paciente. Nomás la gente ve, supuestamente, entre comillas, que Dios no va a cumplir lo que dijo. Que porque han pasado tantos años y todo sigue igual o poquito peor. Pero no. Dice la palabra de Dios que no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido. Es paciente porque no quiere que nadie sea destruido. No porque no vaya a cumplir lo que dice, porque está dando tiempo a que toda la humanidad, cambiemos nuestra vida, nos arrepintamos de nuestros errores, reconozcamos que realmente tenemos un Dios amoroso, un Dios que nos va a dar la vida eterna porque tiene el poder para hacerlo. Dios quiere que nosotros así reconozcamos y toda la humanidad reconozca y que cambie su manera de vivir, porque lleva este mundo en el que estamos, toda la humanidad lleva una manera de vivir equivocada, errónea. ¿Por qué? Por la violencia y por todo lo que se ve. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que en este mundo haya lo que realmente debe de haber, que es que el amor de Dios, la paz en toda la humanidad, la armonía. Eso es lo que Dios quiere que haya y no lo hay. Pero Dios tiene paciencia porque quiere que todos nos salvemos y así dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida, fíjate bien, sino que todos cambien su vida de vivir como la llevan a vivir o como la llevamos viviendo. Dios quiere que la cambiemos, que cambiemos nuestra manera de vivir.
y dejemos de pecar, porque así alcanzaremos la vida eterna. Fíjate bien, ¿eh? Y nos quedamos con estas palabras. Dice, no es que el Señor se tarde en cumplir lo que ha prometido, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente, porque no quiere que nadie sea destruido. Nadie quiere Dios que sea destruido, sino que todos cambien su vida. Quiere Dios que cambiemos nuestra vida pecaminosa, nuestra vida que llevamos errónea. Es lo que Dios quiere que cambiemos, dice, y que dejen de pecar, para que así puedan alcanzar la vida eterna. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios, pidiéndole a mi Padre Dios Yahvé que nos ayude a que tú y yo realmente podamos cambiar nuestra manera de vivir como Él quiere, que podamos prepararnos nuestra vida espiritual, limpiándola de todo pecado que hemos cometido, para que así seamos purificados y limpiados y podamos alcanzar lo que Dios ha prometido, que es la vida eterna. Papito, también te quiero pedir, Señor, por todos los que se encuentran enfermos en este momento, para que tú, Padre Dios, ya ve que todo lo puedes y para ti nada es imposible, les devuelva su salud y así puedan ellos incorporarse y puedan rehacer su vida, Dios mío. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Papito, también hoy en este día queremos alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces, Señor, porque reconocemos que no hay y no habrá nunca jamás otro Dios excepto tú, Padre Dios. Reconocemos que tú realmente tienes el poder para hacer todas las cosas. Por eso queremos alabarte y glorificarte por medio de esta alabanza, agradeciéndote lo que nos das día tras día, porque tampoco podemos pagarte porque tú eres el dueño de todo. Pero sí podemos ser agradecidos, Padre Dios, y queremos agradecerte por medio de esta alabanza, que llegue hasta tu presencia como un aroma agradable, Señor. Así como pasaba en el tiempo pasado con los israelitas, cuando ofrecían los sacrificios y llegaban ese aroma agradable a tu presencia. Así queremos que esta alabanza llegue a tu presencia, Señor, como un aroma agradable, dándote las gracias por todo lo que tú nos das, oh Padre amoroso y Dios y verdadero Yahvé. Frente al gran premio del trono blanco dará cobijo en su reino.
ha dicho, ciertamente vengo en breve. Señor, tu espíritu y tu esposa dicen ven. Cielo nuevo y tierra nueva. Aquí no hay llanto, ni tristeza, ni inmundicia, ni dolor. Nos ha firmado allá en la gloria. Nos tomaremos de las manos, nada nos separará. No correremos por la corona, sino de gozo y de alegría por las calles de cristal. Frente al gran brillo del trono blanco dará cobijo en su regazo a ti y a mí por la eternidad. A ti y a mí por la eternidad. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que se encuentren. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre y el único Dios verdadero Yahvé, al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo de mi Padre Dios Yahvé nos fortalezca día tras día para que nosotros podamos prepararnos espiritualmente, limpiarnos y purificarnos para cuando llegue el día que estamos esperando, podamos estar en ese lugar que Dios nos ha prometido, donde viviremos por siempre y para siempre y eternamente. Amén.